Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de absoluta libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema que seguramente va a interesar muchísimo a todos los hogares, a todas las familias que nos escuchan. La idea es presentar un libro que acaba de salir y que acabamos de mostrar por primera vez en una reunión que tuvimos la semana pasada. Su autor es Martí Batres. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional. Actualmente es el secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Tiene estudios varios, incluso en la Universidad de Georgetown, en Washington. Ha sido diputado federal, ha sido subsecretario de Gobierno. Ha trabajado los últimos 10, 12 años en las políticas sociales de esta ciudad, que en muchos aspectos, debemos reconocerlo, es una ciudad de vanguardia, sobre todo en la concesión de los derechos a los ciudadanos, yo diría de los nuevos derechos a los ciudadanos. El libro se llama Los derechos de las familias en la Ciudad de México. Y es un libro muy interesante, estuve en la presentación, porque es a la vez un análisis teórico. Martí, que es un disidente social, es también académico, muy riguroso. A mí me gustó realmente mucho el enfoque, en donde narra, explica cómo el derecho de las familias se va separando del antiguo derecho privado, como estaba en el Código Civil. Ya no se rige por el contrato, yo me contrato, tú contratas. La clave de todo, lo explicó muy bien, es el carácter patrimonialista. En los antiguos sistemas familiares lo que importaba era el patrimonio. Y luego la familia monogámica, cada vez más extraña, más rara en el país, más atípica. Hay familias extensas donde viven los tíos, los abuelos, hay familias de madres solteras. Entonces, el derecho de la familia en la Ciudad de México ha tenido grandes transformaciones y se adecúa a la realidad y a las necesidades de las gentes. Yo le voy a pedir a Martí que nos haga, en breves palabras, para poder iniciar un debate, la presentación del libro. Muchas gracias, Porfirio. El libro Los derechos de las familias en la Ciudad de México resume los cambios que se han dado en el Distrito Federal en el marco del derecho familiar. Yo me pregunto si estos 13 años que ha habido de gobiernos de izquierda y mayorías legislativas de izquierda en la Ciudad de México han tenido un fruto. Mi respuesta es sí, y lo más importante de ese fruto está en los derechos que han adquirido las familias en la Ciudad de México. Esto no quiere decir que la transformación social ya se dio completamente en la base, pero sí quiere decir que la norma se transformó de una manera profunda. Es muy diferente lo que hay en la ciudad de lo que hay en el resto del país, y en ese sentido este es uno de los aspectos en los que es más de vanguardia el derecho de las familias. Como tú lo acabas de decir, el derecho familiar estaba en el derecho privado y hay una ruptura del derecho familiar hacia el derecho social. El derecho social es el derecho del bienestar social, es el derecho de la igualdad, es el derecho de los colectivos sociales. Y entonces, ahí hay un cambio profundo. ¿Dónde estaba el derecho familiar? En el derecho civil, en el libro de personas. No deja de ser paradójico que, siendo un asunto colectivo, el derecho familiar se regulara en el libro de las personas. Desde el famoso Código de Napoleón. Desde el famoso Código de Napoleón, que nunca hubo un capítulo de la familia en el Código Civil propiamente, sino se trataba de establecer las relaciones que iba a establecer el individuo, en este caso de carácter familiar, sobre todo para regular cómo se transmitiría la propiedad privada. Ese era el punto. En realidad el Código Civil es un libro clásico muy importante sobre el nuevo derecho que nace con el gran desarrollo capitalista. Y entonces, así como el Código Civil advierte cómo se transmiten los bienes, cómo se compran, venden, prestan, etcétera, también va a regular cómo se van a transmitir de generación en generación. Poco faltaba porque estuviera en el derecho mercantil. Bueno, una compraventa. Derecho civil y derecho mercantil tienen una íntima relación, como diría Gustav Radbruch, ¿no? Dice Radbruch que para el derecho privado, tanto mercantil como civil, existe una ficción jurídica. Todos somos propietarios, cuando en la realidad no es así. No lo somos. Entonces el Ni derecho vivimos civil, con 6,000 pesos, como dijo aquel, ¿no? Ni vivimos con 6,000 pesos, evidentemente. Y entonces
El derecho civil lo que va a establecer es una transmisión de la propiedad por la vía paterna. Entonces, las mujeres no tienen derechos, las niñas y los niños no tienen derechos. Como recordarás, los famosos derechos del hombre y del ciudadano son del hombre, que es el ciudadano. Así es. Las mujeres no son ciudadanas. No eran ciudadanas. No podían eran votar ciudadanas. En 1789. Sino que a lo largo de finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX, una buena Corresponde parte en del siglo realidad XX. a la emancipación de las personas, a la emancipación de las mujeres. Y ahora, pues, la cantidad y variedad de derechos de los niños. ¿Cuándo se iba a pensar en esa época que iba a haber derechos de los niños? Pues, esa es parte Todos de las eran del padre. Yo transformaciones voy a rotar un profundas. poco la palabra. Quiero presentar a Beatriz Schmuckler. Ella es doctora en sociología en la Universidad de Yale. Ha sido miembro del comité académico del Instituto Mora. Ha trabajado en numerosas instituciones dedicadas a los derechos sociales, particularmente el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y claro, es experta en pobreza. Bueno, en familia. Dice aquí, grupo de trabajo de pobreza y política Bueno, soberana. es uno de los temas. Claro, es un grupo de trabajo. Bueno, desgraciadamente, la sinónimo entre pobreza y familia cada vez es más cercano. ¿Tú qué piensas de esto, Beatriz? Es que a mí lo que me importó mucho del libro de Martí es que la visión de la familia es una visión totalmente no patriarcal. Justamente es una visión que tiene que ver con la corresponsabilidad de los miembros de la familia. No hay una sola autoridad. Hay varias autoridades adultas que pueden consensar, que pueden hacer arreglos y negociar entre ellos. Es una familia donde los hijos tienen derechos, donde los hijos tienen la posibilidad de ser respetados como seres que también son sujetos de ciudadanía. Es decir, los jóvenes tienen derecho a una vida diferente a la que piensan los padres que sería la vida que ellos creen valorar, pero como que está pensando Martín una familia que está en proceso de democratización, diría yo. Exacto. Yo diría en proceso, como dijo Martí, no llegamos al momento de la democratización, pero familias muy, muy variadas, totalmente disímiles, como decías tú, 3 generaciones viviendo juntas, familias reconstituidas. Ya no es cuando el censo dice familia nuclear, está pensando en papá, mamá e hijos. Ya no es papá, mamá e hijos. ¿Qué porcentaje será Bueno, así? 20% ya en el país son hogares con jefatura femenina. Ya son más o menos un promedio de 20%. Y perdón que interrumpa, y en el DF DF, mucho más, DF está creciendo muchísimo. más del 25%. Más del 25%, exactamente. Bueno, esa es una cuestión. Pero la otra cuestión es la recomposición de las familias. Bueno, como tú decías, ya no tenemos la familia típica, monogámica, que dura el amor que dura para toda la vida. Ya tenemos recomposiciones donde, bueno, hay una tasa de divorcio alta, pero sí la gente se vuelve a juntar, se vuelve a unir, se vuelven a armar matrimonios donde sí viven los hijos del hombre o los hijos de la mujer, junto con diferentes tipos de vínculos en la familia, donde ya el tema de la autoridad pasa a ser no la autoridad unipersonal, que como ve claramente Martí, sino que es una autoridad que tiene que recomponerse, negociar y tienen un vínculo con los hijos de respeto. Y también el tema de la tercera edad, es decir, ¿qué lugar tiene la tercera edad en la familia ahora? Ya prácticamente las abuelas empiezan a reemplazar a las madres que trabajan, pero entonces ¿quiénes son las que crían los hijos? Muchas veces las abuelas, pero no en un sentido tradicional. Cada vez más la familia está como separándose de la familia de origen y planteándose otro tipo de organizaciones, por ejemplo, el respeto a los deseos individuales, por ejemplo, el respeto a las necesidades de los jóvenes diferenciadas de los padres. Hay todo un proceso de transformación que yo creo que es lo que está teniendo en cuenta el libro de Martí, que es muy importante. Muchas gracias, Beatriz. Quiero presentar a Pablo Llanes. Él es director del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social del DF, es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos en la Universidad Nacional Autónoma de México, es también licenciado en Economía y ha estado hace tiempo muy inmerso en las cuestiones de equidad y desarrollo social. ¿Tú lo ves igual? Para ti, ¿cuáles son los más importantes avances de esta legislación de vanguardia? Bueno, lo primero que me gustaría subrayar del texto de Martí
es la necesidad de vincular todo el derecho de familias en el contexto del derecho social y la necesidad de concebir la política de familias en el contexto de la política social. Esto es de una relevancia muy grande, porque lo que hemos vivido en los últimos 20 años a escala mundial es un proceso de abandono de las responsabilidades públicas en materia social, de las responsabilidades del Estado, con la idea de transmitírselas al mercado y a la familia. Exacto. Decía Martí, y no necesitamos remontarnos al maestro Engels, que el origen de la familia como lo conocemos es el capitalismo. Antes hubo familias de todo tipo. Antes de incluso la civilización sedentaria, las familias eran matriarcales, porque andaban en la casa y en la recolección y en la guerra los hombres. Y hubo familias plurinucleares, donde que se confundían incluso con el clan y con la tribu. Por lo que decía Beatriz, estamos volviendo un poco a eso. Entonces, lo esencial el esencial significado que sea política social es que hay una protección del Estado al núcleo familiar. No se trata garantista, de que se rasquen con sus uñas. O sea, ya quebraron a la seguridad social y ahora quieren quebrar a las familias. Es decir, la idea de que el Estado deja de asumir responsabilidades públicas, se las pasa o al mercado o a la familia. O sea, un proceso de pérdida de responsabilidades públicas, remercantilización y refamiliarización, pero en un contexto de extremada precariedad de las familias. Entonces, el problema aquí que se ha ido abordando, que me parece importante, es garantía de derechos sociales para los integrantes de las familias y garantías de derechos civiles para todos los miembros de las familias en un proceso de diversificación de los derechos. Niñas, niños, jóvenes, personas con discapacidad, toda la cuestión de perspectiva de género, adultos mayores, etc. Yo creo que esa es una contribución muy importante. Salario social, seguro de desempleo. Detrás de esto hay todo una cosa va muy importante. O sea, detrás familia. de la concepción de la familia hay una concepción del orden social. O sea, toda esta reivindicación de la familia tradicional no es solo la reivindicación de la familia tradicional, es la reivindicación de una relación social de orden, obediencia y mando clara, de funciones de género claramente diferenciadas. La epístola de Melchor Ocampo. Y una cosa que me parece muy importante, que el hombre nació para de mandar y la primacía mujer de lo para privado obedecer. sobre lo público. Eso es Y yo creo que ahora estamos volviendo a la defensa de la primacía de lo público para permitir el desarrollo de las libertades individuales en las familias. Lo que pasa en la familia es responsabilidad del Estado también, socialmente hablando sobre todo. Vamos a otro bloque. No te preocupes, sigue.